Como le comentaba desde el principio del programa, de hecho se lo informé ayer en el momento que ocurrió, el gobierno federal arrancó con la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas. Ayer se publicó la convocatoria para contratar de forma inmediata a especialistas en el país, en zonas remotas y de alta marginación, así como en ciudades de difícil cobertura. Se trata de cerca de 14,000 plazas disponibles. Las 5 especialidades médicas que tienen el mayor número de vacantes son medicina interna, urgencias médico-quirúrgicas, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Javier, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Pascal, buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, pues por fin dieron a conocer esta lista el miércoles pasado, miércoles de la semana pasada, dijeron que lo harían el martes, lo hicieron. Y bueno, pues lo que dieron a conocer, ¿te sorprendió de alguna manera o qué consideras? No, mira, primero hay que decirlo, son buenas noticias y son buenas noticias no tanto porque ahí estén las plazas, ni mucho menos, sino porque finalmente yo creo que es el reflejo de algo que se dejó escuchar. Como tú viste, Pascal, llevábamos 2 semanas manejando este tema y estábamos manejando realmente el descontento de muchos de mis colegas, pues, Ujú. los cuales habían sido objetos hasta de ataques directos precisamente por estar reaccionando a malas decisiones gubernamentales. Bueno, todo esto yo creo que orilló a que finalmente se tomara el toro por los cuernos, como se dice, y que se pusiera cuál es el escenario, ¿no? Y vaya, surgen 13,500 y tantas plazas que no sabemos de dónde salieron porque primero no tenían y de repente a la semana siguiente ya las tienen, ¿no? Y lo que podemos ver ahora es un formato de registro en donde, bueno, pues primero te indican en dónde se encuentra cada uno de estas posibles Perdón que te interrumpa, alternativas. Javier. Te dicen en qué Sí, estado se requieren, pero no te dicen en qué te dicen ciudad, en en qué qué está. región, ¿no? Sí, Exactamente. Esa es a lo que iba yo. Te sí. dice que necesitas 400 y tantos médicos en Coahuila y te dice que de esos necesitas 70 cirujanos y necesitas 40 anestesiólogos, etcétera, ¿no? Ajá. Pero en este momento, los médicos solamente pueden llegar y registrarse. De hecho, ayer, pasado el mediodía, todavía tenían cualquier cantidad de problemas para que funcionara el sistema, cosa que no nos extraña, ya lo hemos visto esto antes, como en la vacunación. Pero bueno, el cuento es que dejas tus datos y ahora sí que, como se dice comúnmente, te van a hablar, ¿no? Lo que no puedes saber tú hasta este momento es qué tipo de unidad médica es la que está contratando, ni dónde se encuentra tampoco. Entonces, prácticamente, bueno, yo no quiero ser suspicaz, pero no me gustaría pensar que dependiendo de la demanda, pues fuera lo que se va a construir en términos de los staffs y cómo los van a acomodar, ¿no? Pero no tengo yo evidencia o ninguna de las personas que conozco me ha comentado de alguna plaza en donde digan, mira, este es un hospital en Saltillo donde se requiere tanto, etcétera. ¿Y por qué es importante esto, Pascal? Porque no conocemos todavía qué condiciones están ofertando. Ujú. Déjame que te digo a dónde voy. Hace el fin de semana aproximadamente, o a finales de la semana pasada, yo haciendo personalmente una búsqueda, me metí a lo que todavía existe como médicos bienestar. Es decir, en médicos bienestar, ahora de manera paralela, fíjate la paradoja, ¿sí? Hay ofertas para médicos y me puse a buscar el ejemplo de un hospital que están inaugurando en Chilpancingo. Y en este hospital se pedían cualquier cantidad de especialistas, entre ellos me llamó la atención 22 neonatólogos, es decir, Ajá. cuando tú acomodas Perdóname, tanto esto antes de neonatólogo la publicación, ¿verdad? antes de la Sí. publicación. Y de hecho ahí está activo todavía, Ujú, creo, hasta ayer estaba todavía esa oferta ujú. en médicos bienestar. Y bueno, buscaban 22 neonatólogos. Te digo de los neonatólogos porque un neonatólogo es un subespecialista. Hizo Ujú, pediatría y después tuvo que hacer neonatología. ujú. Y buscaban auxiliares de enfermería, de radiología, lo que tú me digas, ¿no? Pero, como digo yo, el diablo está en los detalles, ¿no? Resulta que estas plazas son plazas eventuales, es decir, no Mm, son contratos de base, ujú. son contratos a 4 meses, temporales por 4 meses. Y me pregunto yo, ¿cómo haces tú como un médico especialista para cambiar tu Sí. lugar de residencia, tu vida, tu familia, llevarla a vivir a Chilpancingo por Claro, un contrato porque de cuatro además un meses? contrato de renta ¿Sí? generalmente es por un año, ¿no?
Es correcto. Entonces, es algo en lo que no tiene certeza. Y luego, mira, como he venido diciendo, a mí no me gusta mezclar el tema gremial y laboral, pero lamentablemente así es, ni modo. En México, desde hace 70 años, el gobierno se convirtió en un monopsonio de los empleos de los médicos, así que van ligados. Y me dicen mis colegas y me dicen mis amigos, oye, es que si no es un contrato de base, no generas antigüedad, no te sirve para tu jubilación. Estás contratado casi, vamos a llamarle en un paralelo, por honorario, ¿sí? Yo llego, me contrato a los 4 meses y si a los 4 meses se les acaba el presupuesto, ya congelan la plaza. O le caes mal a tu jefe y quieren traer a otro y te dan las gracias, ¿no? Es decir, habrá que ver de estas 13,000 y pico de plazas, qué tipo de contratación es la que están ofreciendo. Si van a ofrecer médicos, si van a ofrecer la base, la famosa base que te va a dar antigüedad y te va a dar prestaciones o todo, o si solamente van a hacer este tipo de contratos que se llaman eventuales, o como lo decía ayer Zoé Robledo, si están aglutinando todo el sector salud, es decir, el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y Pemex, si cada institución vaya a tener su propio proceso de contratación. No es un tema menor, Pascal. Estamos hablando de presupuestos. ¿Y qué crees? Cuando revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, estas plazas no están ahí. No están porque lo sabríamos, ¿no? Ya las hubieran contabilizado. Claro. Entonces, estamos ante una serie de medidas extraordinarias, una junto a la otra, y pues tenemos que ver en qué acaba. Estamos conversando con el doctor Javier Tello sobre la lista de plazas para médicos especialistas que dio a conocer ayer el gobierno, y Javier nos estaba diciendo que pues una gran falla en esta lista es no saber si se trata de plazas definitivas o eventuales o de qué, en qué condición. Pero ibas a decirme algo más, querido Javier. Sí, Pascal. Mira, yo creo que un punto también muy importante de este ejercicio es que clarifica algo, ¿eh? Estas plazas son para médicos especialistas y hasta que no nos demuestren lo contrario, espero que no, eh, estamos hablando de hospitales en donde los especialistas pueden ejercer como especialistas, no de las famosas plazas rurales. Es decir, lo que yo esperaría que se estuviera ofertando aquí son lugares para que un anestesiólogo, un pediatra, un médico internista pudiera ejercer en un hospital de segundo o tercer nivel. No creo que vayan a surgir estas famosas plazas rurales, pero entonces volvemos a la discusión anterior. Estos famosos 500 médicos cubanos y todo esto que decía que los médicos no se quieren ir a la sierra, ¿de qué es de lo que estábamos hablando, no? Porque yo no creo, insisto, que vayas tú a buscar o le vayas a dar una plaza finalmente a un médico especialista en una unidad de salud donde no tiene absolutamente nada que hacer. Yo quiero repetir solamente lo que he venido diciendo. Tú no resuelves el problema de salud básico del país contratando médicos especialistas. Sí, hace falta que tengamos muchas instalaciones de salud y con médicos especialistas, pero tú necesitas resolver también el problema del primer nivel de atención, que es el de médicos generales, y creo que eso es lo que no se está digamos, mencionando adecuadamente con este ejercicio de contrato para especialistas. Por ejemplo, un internista, que son los que más se requieren, ¿qué tipo de instrumental, qué tipo de instalaciones requiere para hacer su trabajo? Es una excelente pregunta. Primero que nada, antes del instrumental, el médico internista es un médico especialista al cual le llegan los pacientes derivados de un médico general cuando tienen complicaciones o cuando tienen enfermedades que requieren ya un siguiente nivel. Por ejemplo, parecería normal, y es lo que te dice que en todo lugar del mundo un paciente con diabetes mellitus debe ser diagnosticado y comenzar a ser tratado por un médico general. Cuando este paciente con diabetes o este paciente con hipertensión o con síndrome metabólico no responden a los tratamientos iniciales, entonces se lo mandas a un médico internista. No tiene ningún objeto tener a un médico internista haciendo las primeras consultas en un hospital rural, Pascal. Eso no funciona. Ahora, este médico internista, respondiéndote, seguramente que va a necesitar una serie de elementos diagnósticos, como primero que nada un laboratorio más avanzado, en algunos casos un ultrasonido, seguramente que va a necesitar datos de imagen o puede llegar a requerir aún pruebas más avanzadas que no están a la disposición de las unidades de salud de primer nivel. Por eso son especialistas, ¿no? Yo quisiera pensar que tal vez
un pediatra pues pudiera tener alguna cabida en un hospital primero, ¿no? Pero, o sea, de primer nivel de atención, discúlpame, pero para esto es para lo que existe el médico general. Entonces, Pero, este por primer ejemplo, nivel perdón de que te interrumpa otra atención, vez, un anestesiólogo, supongo que un anestesiólogo sin un quirófano pues no tiene ningún sentido, ¿no? ah, por supuesto, por supuesto. Entonces, tú cuando quieres tener un primer nivel de atención, pues normalmente tratas de combinar primero que nada un médico y un odontólogo. Ajá. Y seguramente que un auxiliar de enfermería o una enfermera. Pero en el momento en que tú requieres hacer un procedimiento anestésico, es porque alguien va a estar haciendo una intervención ya de cierto nivel. Y por lo tanto, un anestesiólogo necesita un aparato de anestesia, necesita un aparato de resucitación para atender emergencias y necesita evidentemente el espacio donde va a trabajar, que puede ser un quirófano, puede ser una sala de emergencias. Esto no se resuelve tampoco en un hospital rural. Es decir, todos estos especialistas deberían estar en hospitales por lo menos de segundo nivel hacia arriba. Por ejemplo, viniendo al caso, como el famoso hospital que te dije de Chilpancingo, que a todas luces es un hospital de segundo y tal vez hasta de tercer nivel se atendiera otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero entonces estamos hablando otra vez de otro tipo de ciudades, no del problema que gestó toda esta conversación, que era el de los médicos cubanos que, no, que supuestamente van a ir a las zonas alejadas. A ver, voy a hacer una pregunta con una gran carga de hipótesis. Claro. Pero, ¿te parece a ti que la divulgación de esta lista, como se hizo en el tiempo que se hizo, es un poco para cubrir el expediente y justificar la llegada de los médicos cubanos que al parecer ya está decidida? Más allá, Pascal, me parece que es un reto, por no decir la palabra, es una afrenta. Es decir, miren, aquí hay 13,500. A ver, si son tan machuchones, diría el presidente de la República, cúbranlas. No que sí tenían urgencia. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar si de repente resulta que solamente se inscriben 5,000 médicos? Pues lo Ajá. primero que van a voltear y van a decir, ya ven, ¿sí? Aquí hay más de 8,000 que no quisieron apuntarse o algo por el estilo, ¿no? Entonces, seguramente que lo están haciendo como parte de este ejercicio. Y esto, pues, hasta el día de hoy, por ejemplo, no conocemos cuáles son las plazas. Si tú y yo en este momento estuviéramos diciendo, no, mira, están hablando de tales hospitales y resulta que hay cosas que no nos explicamos, por qué en Saltillo se necesitan más pediatras que en Puebla, no lo sé, ¿no? Bueno, por lo menos tendríamos una claridad, pero en este Sí. momento lo único que hay es una lista para registro, entonces me da la impresión de que lo que primero que quieren probar es que no existe realmente la demanda como tan grande, la oferta ya pudieron, Sí. y además sí desviar un poco el tema de la conversación y seguir adelante con lo de los médicos cubanos, que como ya viste, es un tema personalísimo del O presidente. sea, tenemos que saber de dónde sale ese número de 14,000, ¿no? Y además, Claro. a mí, pues lo primero que yo diría es, pues, ¿cómo dejaron crecer el problema hasta llegar a 14,000 vacantes? Es correcto. De repente, y esos son comentarios que yo leí ayer, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, hace 2 semanas no se hablaba del problema y ahora resulta que hay 14,000 vacantes. Y estas 14,000 vacantes hay muchísimas preguntas, ¿no? Ok, ya pasamos todos los trámites y todo. ¿Cuándo empiezan a trabajar? ¿A finales de la semana que entra? ¿O Sí, se van a ir contratando paulatinamente por el resto del año? sí. Y bajo qué condiciones y a dónde hay que irse. Te digo, son muchas más las preguntas que en este momento tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora que comiencen los médicos interesados que requieran una plaza a ver, pues seguramente sabremos qué tipo de plaza es, dónde es, si es temporal o definitiva, cuánto paga, y creo que tendremos un poco más de información, pero no sé si el plazo que se dio hasta el 3 de junio sea suficiente. Ya lo estaremos conversando, Javier, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Me va a dar mucho gusto, Pascal, te mando un abrazo. Gracias, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud.